Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a la entrevista con Expoc. Y hoy tengo el gran gusto de saludar, conocer y presentarles a quien hoy día, déjenme ponerlo desde hoy para hacia adelante, es un director de una de las principales iniciativas que desde hace años ha sido quienes más promueven o quienes en la región de México, desde México en la región de Latinoamérica, son unos actores importantes en la promoción de la responsabilidad social. Y para mí es un gusto presentarles a Evodio Sánchez Rodríguez, quien desde hace semanas, quizá un par de meses, ya nos platicarás, Evodio, ocupa el rol relevante de la Dirección de Responsabilidad Social Empresarial en el Centro Mexicano para la Filantropía, el CEMEFI. Hola Evodio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Edgar, ¿cómo estás? Pues me siento muy animado de estar aquí contigo. La verdad es que, bueno, tu medio es una referencia, sobre todo en la responsabilidad social, y pues más que encantado de compartir, de presentarme con tu audiencia, ¿no? Y platicar un rato, ¿no? Sobre los temas que nos interesan. Evodio, bienvenido y cuéntanos quién es Evodio en términos profesionales y ya después te preguntaré rápidamente en lo personal cómo está tu familia y demás, pero platícanos, Evodio. Claro que sí, Edgar. Pues fíjate que sí, efectivamente, mi perfil durante más de 20 años ha sido totalmente tecnológico, ¿no? Va más enfocado a la estrategia, Edgar. O sea, yo durante muchísimo tiempo a lo que me dediqué fue prácticamente entrar en la mente de los directores, ¿sí? De los directores de las empresas AAA, y lo que yo hacía era entender su lógica de negocio, o sea, cómo de alguna manera movían los drivers para lograr los objetivos organizacionales. Y una vez que yo entendía esto, de alguna manera lo transformaba en una estrategia digital, o sea, para transformar, para que la tecnología diera ese valor. Entonces, esto me preparó muchísimo para el camino que hoy tengo, porque entiendo muy bien cómo piensan los empresarios, o sea, cómo las empresas se preocupan para hacer que sus negocios sean exitosos. Y eso me llevó a experimentar en el 2015, prácticamente, pues, decidirme por la parte del doctorado de innovación y responsabilidad social, que es un doctorado totalmente especializado, ¿no? Si te fijas, la palabra innovación, yo cuando la escuché, yo decía, ¿por qué innovación? No sé, cuando entré al doctorado me di cuenta que una parte fundamental de la responsabilidad social, la parte de estar en la triple línea base, pues que se resume en la sostenibilidad, era la parte de hacer que las cadenas de valor fueran sostenibles. Y eso solo se logra con innovación. O sea, no hay otra manera de lograr que toda tu cadena de valor sea sostenible obviamente, hay tres elementos particulares. Una es, obviamente, las personas, los procesos y, por supuesto, la tecnología. Y ahora se habla de un cuarto, que es la parte sostenible o de la responsabilidad social dentro de las estrategias de negocio. Entonces, me llamó muchísimo la atención esta plática que dio por ahí el doctor Santinelli. Me enamoré del tema. Yo veía esto como, te voy a ser sincero, Edgar, lo veía como mi segunda carrera. Yo decía, bueno, voy a estar mucho en consultorías, de ahí terminé el doctorado y empecé a dar consultorías, luego empecé a dar cursos, ahorita platico un poco de cómo entré al CEMEFI. Y bueno, pues resultó que mi segunda carrera se convirtió en mi primera carrera, haciendo un gran cambio totalmente dentro de mi carrera profesional. La manera en la que entré al CEMEFI, pues fue básicamente pues empezar a trabajar con ellos en temas muy sencillos. Primero me invitaron a dar una charla, a dar un curso de evaluación de impacto, de la responsabilidad social. Estuve en el comité de responsabilidad social, en el comité de las mejores prácticas, para evaluar las prácticas de las empresas. Y bueno, todo esto pues fue una labor, se podría decir, honorífica, ¿no? O sea, de estar participando con ellos. Y después me invitan a participar en el proceso, ¿no? Y yo dije, bueno, pues encantado, vamos a ver qué sale. La verdad es que pues yo entré de la mejor manera, pero sin saberlo, pues seguramente era uno de los candidatos que tenía mucho mayor perspectiva de lo que era el CEMEFI. O sea, yo creo que de todos los candidatos yo tenía una enorme ventaja. Conocía el CEMEFI en sus entrañas, ¿no? O sea, porque había trabajado en los procesos, sobre todo del área en la que se me estaba pidiendo participar, porque a lo mejor si hubiera sido en el lado filantrópico, no hubiera tenido toda la fotografía. Pero me estaban pues, llamando a la posición del director de responsabilidad social, pues es el área que había estado yo trabajando ya, por lo menos ya tenía como un año y medio de estar trabajando con ellos.
Entonces yo creo que eso me dio la perspectiva para entrar, pues ahora sí que como cuchillo en mantequilla, ¿no? A la posición de director de responsabilidad social. Oye, déjame ahora entrar, ¿no? Ya nos platicaste que tomaste la dirección de responsabilidad social empresarial en CEMEFI. Esto pasó hace unas semanas, ¿no? Quizá un par de meses. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Vas a llevarlo a otro nivel? ¿Es administrarlo? ¿Es cambiarlo? ¿Para dónde va? ¿Qué traes? ¿Cuáles serían tus principales expectativas y planes, Evodio? Pues es una pregunta que tiene muchas aristas. Si quieres, empiezo contestando de manera general y tú me vas guiando para Sí, claro, claro. que quieres de alguna manera profundizar. Pero efectivamente, sí, mi llegada coincide pues ahora sí que con la llegada de Ricardo Bucio, que trae, que es te puedo decir que es un director muy dinámico. Ahora, ¿cuál es el reto entrando en materia? Creo que el reto, como tú bien dices, es la parte del distintivo. El reto más grande es la parte del distintivo. O sea, como tú bien sabes, el distintivo nació en el 2001, ¿no? Entonces, ha venido transformándose, ¿no? Poco a poco, pero creo que ya le hacía falta un cambio radical, ¿no? Entre las principales quejas que recibimos, sobre todo de empresas grandes que ya llevan muchos años con el distintivo, pues nos decían, oye, el distintivo ya no me está dando el valor que yo estaría esperando, ¿no? O sea, ya necesitamos algo que nos ayude a seguir avanzando en la parte de la responsabilidad social. Por otro lado, nos decían, sentimos que ya está un poco desactualizado, y tenían razón en el sentido de que es difícil mantener un distintivo con, tú sabes, hay muchísimas normas, ¿no? Muchísimas certificaciones que han venido saliendo, y por supuesto que ya nuestro distintivo actual pues ya tenía muchos parches, ¿verdad? ¿No? Entonces, el principal reto en ese sentido es poner indicadores relevantes, es meterle el componente tecnológico, es crear una nueva plataforma con un user experience totalmente diferente, y algo que nos permita desarrollar la responsabilidad social tanto en las empresas grandes como en las empresas pequeñas, porque son dos mundos distintos, o sea, totalmente diferentes. Podemos hablar de la nueva metodología que estamos poniendo en el distintivo, ¿no? Eso es una parte que ha absorbido mucho de mi tiempo. Podemos hablar de la parte de la comunicación que viene en el nuevo distintivo y de la transformación digital que viene. Y luego, un componente que ahí Ricardo ha sido muy incisivo en ese sentido, cómo conectamos el nuevo modelo del distintivo, que ahora estamos bautizando momentáneamente distintivo 2.0, cómo lo conectamos con toda la oferta del CEMEFI y cómo hacemos merge de alguna manera con todos nuestros grupos de interés, ¿no? Llámese la parte de gobierno, que los empresarios saben que hay una ruptura tremenda y que tenemos que hacer algo para lograr esa alianza con nuestros aliados, con nuestros consultores certificados, con la parte de las empresas principalmente, tanto grandes como pequeñas, con las universidades también y con los organismos o las agencias no gubernamentales. Entonces, en cada uno te puedo hablar extensamente de lo que estamos haciendo y pues tú dime por dónde empezamos. ¿Cómo ves tú la tendencia, Evodio? ¿Qué observas? ¿Cuál es tu sentir? Cada día hay más empresas interesadas en sumarse a hacerlo mejor. ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? Pues mira, te lo voy a decir desde mi punto de vista y desde el punto de vista del CEMEFI, ¿no? Sí. En el sentido de que, como tú bien dices, déjame hacer un contexto de las empresas. Actualmente, según los datos del Censo Económico, hay 5 millones de empresas. De esas 5 millones de empresas, el 95% es pyme, es decir, 1 o 2 empleados, ¿sí? Entonces, en realidad, si nosotros nos pusiéramos a analizar cuáles son las empresas que están, pues de alguna manera, pujando por tener un distintivo, estamos hablando de más o menos 500,000 empresas, que es aproximadamente el 5%. La pregunta que siempre me hacen, ¿y qué vas a hacer con el otro 95%? ¿Sí? Porque, o sea, las ignoramos, no entran en la responsabilidad social. Ese es un cambio radical que estamos tratando de hacer en el distintivo. O sea, evidentemente queremos seguir reconociendo a las empresas que ya iniciaron su camino en la responsabilidad social, es decir, que llevan 1, 2, 5, hasta 21 años en el distintivo, pues las empresas que más llevan con el distintivo. Lo que tenemos que hacer
es más bien basarnos en la madurez. O sea, no se trata de obtener un distintivo SR, se trata de saber en dónde están las empresas en su madurez y a partir de ahí crear todo un esquema de valor para que las empresas vayan avanzando. Eso es lo que yo diría mi propuesta para las pymes. Queremos... Sí. Perdón que te interrumpa. Déjame la madurez, porque es interesante. O sea, una empresa que lleve 1 o 2 años ya habiendo dado un paso específico para la obtención del distintivo, quizá como una cuestión útil para expresar una posición en sus empaques. Tú sabes que es quizá el uso esencial, ¿no? del ejercicio del distintivo, es visual y se usa el logotipo, pero pudiera llevar 1 o 2 años y tener una madurez de implementación tremenda. Es decir, no necesariamente los que llevan 20, 15, 18 son considerados maduros por el número de años, ¿no? Exacto. O sea, madurez no va ligado a los años, definitivamente, al menos, sí, porque pues, como tú bien dices, ¿no? Hay empresas que llevan 21 años, pero hay que ver que, por ejemplo, estamos partiendo como estamos haciendo el nuevo distintivo, antes teníamos solo 5 ámbitos, ¿sí? Esos 5 ámbitos venían de las mejores prácticas. Las mejores prácticas fue el primer, digamos, programa que nació en el CEMEFI, y en base a esa clasificación se hizo el cuestionario, ¿sí? Entonces, pero pues eso ya no va de acuerdo a los tiempos. En realidad, hoy en día estamos ampliando a 10 ámbitos y además estamos creando, yo creo que más de 50 subámbitos, que están basados pues en normas como, ¿qué te podría decir? El GRI, el AA1000, todas las ISOs, sobre todo en la ISO 26000, la parte de inclusión, ¿no? La parte de empresas incluyentes, el CEDEX, etcétera. Entonces, con todo eso, porque no podemos basar un instrumento en la nada, o sea, tiene que estar basado en un soporte. Entonces, lo que yo te podría decir es que la madurez que estamos planteando hoy va más relacionada, sí, a primero un proceso de instrumentación, es decir, por decirte algo, una empresa que yo consideraría que empieza en su etapa de madurez inicial es, ¿tienes un código de ética? Pues probablemente por un código de ética con un consultor, pues digamos, certificado, te lo puede armar en 2 semanas. Pero ya decir, oye, tienes un código de ética firmado por tus empleados, ya estás en otro nivel. Oye, tienes un código de ética firmado con tus proveedores, bueno, ya estás en otro. Oye, tienes un código de ética firmado por tus grupos de interés. Entonces, eso habla un poco no solamente de instrumentarlo, sino de aplicarlo, ¿no? Y así para cada pregunta debemos digamos, la madurez me la da el hecho de en qué etapa vas. Interesante. Gracias, Evodio. Oye, hoy, según recuerdo, el número de empresas distinguidas después de ya 20, 21 años supera los 2,000, ¿no? Las 2,000 empresas que diría yo año con año en los 2 periodos son distinguidas. Casi en una proporción 50-50, ¿no? Incluso pudiera ser que ya haya una mayor participación de empresas pequeñas y medianas. ¿Tienes para un periodo inmediato alguna expectativa de incrementarlo? ¿Tienes retos? ¿El número importa para tu dirección? Pues mira, ese es un tema bastante, de hecho la meta que me estoy poniendo para llevarla más o menos para el 2025 es llegar a las 12,000 empresas con el distintivo. Hoy en día, si los números no me fallan, en el 2021 tuvimos 918 empresas grandes, ¿no? O sea, de alguna manera que estuvieron participando en el SR. Y en el caso de las pymes, bueno, todavía no cerramos, pero ya superaron a las grandes, ya estamos en 1,000 y piquito, ¿no? Entonces las pymes vienen repuntando muy fuerte para dar un total de 1,906 empresas de alguna manera con el distintivo SR, entre las que están en el 2020 y el 2021, porque la de las pymes está corriendo en este momento. ¿Y por qué 12,000? Alguien puede decir, oye, ¿por qué no 13,000? Bueno, 12,000 son las empresas que hoy están certificadas en la ISO. Entonces, nos quisimos poner ese número porque dijimos, bueno, si son empresas que les importa la parte de la calidad, creo que la responsabilidad social ya no puede estar separada. Entonces, pusimos ese número de 12,000. Y para eso, pues definitivamente, creo que tenemos que cambiar la estrategia que seguimos con nuestros aliados, con los consultores acreditados, pero sobre todo con las empresas. O sea, tenemos que, por eso el proceso, la parte de madurez, tiene que haber un gran valor. No he entrado en cómo voy a dar el valor, eso yo creo que lo podemos dejar, o sea, porque no te creas, o sea, ya en reuniones, sobre todo los empresarios me dicen, oye, pero dime cuál es el valor, o sea, me parece muy bien el cambio, pero háblame del valor, o sea, ¿cuál va a ser el valor
Y cuando ya les empiezo a hablar del valor, ya dicen, ok, ya entiendo por dónde va la parte del distintivo. Entonces, es así como vamos a crear ese incremento, dando valor. O sea, y la pregunta está en la mesa. ¿Tienes ya esta teaser del valor que viene hacia adelante, que puedas anticiparnos por dónde va? Sí, claro. Mira, ve, el valor, sobre todo hoy, como tú sabes, pues, las empresas normalmente van a llenar un instrumento digital. En este caso, pues, el instrumento va a medir básicamente la madurez que se tiene en la responsabilidad social y en la sostenibilidad. Una vez de que sistematizamos esto, pasamos por un proceso muy complejo dentro del CEMEF. Muy complejo porque involucra muchas cosas. Involucra medir, evaluar, retroalimentar, convocar a 1,906 empresas y bueno, ahora 12,000. Pero al final sucede un paso muy importante, Edgar, que hace el cambio total. Generamos información. ¿Sí? O sea, ese es el cambio radical del valor. Yo te podré decir que es el valor más fuerte que vamos a dar, porque esto nos va a permitir segmentar, predecir, hacer modelos de causa-efecto y hacer algo todavía más ambicioso que lo vamos a llevar en unos años. A través de inteligencia artificial, dar retroalimentación a las empresas de manera personal y de acuerdo a su industria. Entonces, hacia allá vamos y ese es el valor que vamos a tener, pero esto es el valor, digamos, primario, porque después eso nos va a dar vida para el centro de pensamiento que mencionaba Ricardo Bucio, o sea, hacer investigaciones, publicaciones, unido con las universidades, hacer mejores planes, unir la OCR a las organizaciones de la sociedad civil con las empresas, o sea, buscar aquellas empresas en qué ámbitos y subámbitos de alguna manera tienen debilidad y son importantes para ellos y ligar a las organizaciones de la sociedad civil. Cuando dices que va para 12,000, es incrementar en 6 los ingresos, ¿no? Te dieron palomazo, ¿no? ¿Va a haber alguna modificación en la cuota? ¿Se va a mantener? ¿El valor va a crecer? Y no quiero ser burdo ni superficial, pero es una gran nota que seguramente fortalecerá al CEMEFI en todos los sentidos, ¿no? Mira, es cierto que el distintivo empezó siendo, como tú dices, una vaca lechera, ¿no? Pero también te puedo decir que también, así como yo creo que si no se hubiera dado el cambio, se hubiera convertido, hablando de la matriz de Boston Consulting, en un perro, ¿no? O sea, en alguien que ya definitivamente va decayendo. Pero también hay que recordar que sí es cierto que es nuestra principal fuente de ingresos el distintivo, pero si viéramos esto en el aspecto de filantropía, pues ahí estamos del otro lado, ahí estamos apoyando, o sea, mucho de ese ingreso o sea, a veces se malinterpreta, ¿no? Porque luego cuando dicen, oye, pues estás generando mucho ingreso. No, sí estamos generando ingreso, pero no es un ingreso que estamos poniendo para, digamos, las personas del CEMEFI, nos estamos poniéndolo para motivar a las organizaciones de la sociedad civil y a muchas iniciativas que estamos impulsando y estamos fondeando, ¿no? O sea, estamos fondeando muchos de los proyectos para que las organizaciones de la sociedad civil avancen. O sea, ahí tenemos que absorber muchos de los costos, ¿no? Y yo creo que esa es parte de la misión del CEMEFI, o sea, esa parte, de hecho, por eso el nombre, ¿no? Que ya también existe una crítica, ¿no? El Centro Mexicano de la Filantropía, ¿no? Y dicen, oye, ¿dónde está la sostenibilidad? Y sí es cierto, es algo importante. Pero yo creo que en ese sentido Ricardo ha sido muy enfático en decir, oye, tenemos que lograr, ¿no? Que todos nuestros programas sean sostenibles porque tenemos una enorme responsabilidad de qué hacer con esos recursos y cómo llevar la responsabilidad social al siguiente nivel. La tecnología no es barata, ¿no? La automatización de los procesos tampoco lo es, ¿no? Y también las habilidades que necesitamos transformar dentro del equipo CEMEFI, pues son muy importantes. Entonces yo creo que más que te diría que qué exactamente vamos a hacer con los ingresos y vamos a reducir, yo decía que quizás en unos varios años probablemente estemos hablando que nuestro próximo gran servicio no sea el pago al distintivo, sea el pago del acceso a la información. Yo nada más por último, nada más en afán de cotorreo te preguntaría si ya empezaste a marcar tus camisetas con el logotipo del distintivo, porque trae tus iniciales, Evodio, ¿no? Evodio Sánchez Rodríguez, entonces puedes adoptarla para, así como hay quien le ponchan sus siglas, pues ya tienes
marketing era un destino, Evodio, ¿no? Sí, definitivamente. Fíjate que estuve en una entrega en Grupo Salinas y yo les decía, oigan, fíjense que mi hija, cuando pues de alguna manera me titulé de doctor, ella me dijo, oye papá, pues tú eres un doctor, pero tú no curas a la gente. Entonces le dije, sí, efectivamente, mi amor, yo no curo a la gente, pero yo sano a las empresas. Yo a eso me dedico, a sanar a las empresas con la responsabilidad social. Entonces, pues llámenme el doctor SR. O sea, cuando tengan un problema de sostenibilidad en sus empresas, cuando quieran desarrollarse, por supuesto que yo estoy a la orden y yo creo que el reto nos queda bastante bien, ¿no? Gracias, Evodio. No, él es Evodio Sánchez Rodríguez, director de Responsabilidad Social Empresarial en el Centro Mexicano para la Filantropía. Evodio, gracias. Muchísimas gracias, Edgar, y un placer haber estado aquí con ustedes. Hasta la próxima.